¿Necesitas un abogado? Mejor llama a Saúl. Pero no se te ocurra contratar a estos 5 abogados de los que te contaré sus oscuros secretos en este episodio. Hoy conocerás 5 abogados que cruzaron la línea, dejando atrás la ética y transformándose en verdaderos criminales. No eran defensores del derecho, eran expertos en torcerlo. En la televisión, Saul Goodman nos muestra cómo un abogado puede manipular el sistema, esquivar reglas y convertir la ley en su propio juego. Pero la ficción a veces se queda corta frente a la realidad. Caso número 5. El Rey de los Agravios. Apodado el Rey de los Agravios, Melvin Belli revolucionó el mundo legal al introducir métodos visuales y narrativos en los juicios. No era un simple defensor, cada caso se convertía en una obra teatral diseñada para persuadir al jurado. En un caso de lesiones personales, llevó una pierna artificial al juzgado, mostrando cómo un accidente había cambiado la vida de su cliente. Su estilo innovador y audaz le permitió ganar millones en indemnizaciones. Uno de los casos más famosos de Belli fue la defensa de Jack Ruby, el hombre que asesinó a Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino de John Fitzgerald Kennedy. La sala del tribunal estaba llena de tensión, como si cada rincón del lugar contuviera un susurro de los eventos que habían sacudido a la nación. Era 1964 y el juicio de Jack Ruby, el hombre que había asesinado a Lee Harvey Oswald en vivo y frente a millones de espectadores, estaba en marcha. En el centro de todo, como un actor principal en su drama judicial, estaba Melvin Belli, el abogado defensor conocido por su estilo teatral y su audaz enfoque. Belli entró al tribunal con una presencia magnética. Su voz resonaba con autoridad mientras defendía a Ruby. Su estrategia era clara: demostrar que Ruby no había actuado con premeditación, sino que había sido víctima de un impulso incontrolable, un estado de epilepsia psicomotora. Era una defensa innovadora, casi revolucionaria, que buscaba explicar el asesinato como un acto fuera del control consciente de Ruby. El juicio se desarrolló como un espectáculo. Belli presentó pruebas médicas, testimonios de expertos y argumentos apasionados mientras el fiscal contraatacaba con la evidencia del asesinato capturado en cámara. Los jurados, atrapados entre la lógica y la emoción, escuchaban cada palabra con atención. En un momento clave, Belli se dirigió al jurado con una mezcla de desesperación y convicción, pintando a Ruby como un hombre atrapado en un torbellino de emociones tras el asesinato de Kennedy. Pero a pesar de sus esfuerzos, el jurado no quedó convencido. Ruby fue declarado culpable de asesinato con malicia y condenado a muerte. Cuando se leyó el veredicto, Belli se levantó con furia, calificando el juicio como un tribunal canguro. Prometió apelar, pero el daño ya estaba hecho. Este caso lo convirtió en una figura internacional, trabajando con celebridades como Muhammad Ali, Mae West y The Rolling Stones, que confiaron en él para sus batallas legales. Pero no todo era éxito. A pesar de su habilidad innegable, Belli también fue criticado por su estilo ostentoso y su vida extravagante. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas financieros. En 1995 tuvo que declararse en bancarrota, un golpe devastador para alguien que había estado en la cima. Melvin Belli falleció el 9 de julio de 1996, dejando un legado complejo. Caso número 4. El abogado incorruptible que se volvió criminal. Esta es la historia de Paul Berggreen, el abogado que cruzó todas las líneas de la moralidad y transformó su despacho en un centro de crimen organizado. Paul Berggreen comenzó su carrera como fiscal en New Jersey, donde luchaba contra el crimen organizado. En sus años como fiscal federal, su nombre empezó a destacar por su habilidad para investigar casos complejos y su determinación para hacer cumplir la ley. Más tarde, Berggreen decidió dar un giro a su carrera y convertirse en abogado defensor. En esta nueva etapa ganó notoriedad al representar a clientes de alto perfil, incluyendo figuras del entretenimiento como Queen Latifah y Lil' Kim, en casos legales legítimos y completamente alejados de actividades criminales. Sus habilidades como defensor eran impresionantes y no había caso imposible para él. Sin embargo, en paralelo, sus vínculos con otros sectores lo llevaron por caminos más oscuros. A medida que su carrera avanzaba, Berggreen empezó a cruzar líneas éticas y legales.
Su despacho se convirtió en algo más que un lugar de trabajo. Era el centro de operaciones para actividades criminales. Los casos que manejaba ya no solo eran defensa legal, sino también encubrimiento de delitos graves. Paul Berggreen estuvo directamente involucrado en el asesinato de Kimo Deshaun McCrae, un testigo federal clave en un caso de narcotráfico. McCrae había testificado contra uno de los clientes de Berggreen, William Baskerville, quien estaba acusado de tráfico de drogas. Berggreen conspiró para silenciar a McCrae, temiendo que su testimonio condenara a Baskerville. Según las investigaciones, Berggreen le dijo a un asociado: "No hay testigo, no hay caso", dejando claro que eliminar al testigo era parte de su estrategia para proteger a su cliente. Este acto fue el inicio de una cadena de delitos que incluyeron tráfico de drogas, prostitución, sobornos y fraude. McCrae fue asesinado a tiros en 2004, y este crimen fue uno de los cargos más graves que llevaron a la condena de Berggreen. En 2013, las autoridades finalmente reunieron suficiente evidencia para llevar a Paul Berggreen a juicio. Fue acusado de 23 delitos, incluyendo conspiración para cometer asesinato y crimen organizado. Durante el juicio, su nombre pasó de ser el de un abogado respetado a convertirse en sinónimo de corrupción y traición a su profesión. La condena fue clara: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Caso número 3. Un imperio legal por más de 100 años. En Carolina del Sur hay un apellido que resuena con poder e influencia: Murdoch. Durante generaciones, esta familia dominó el sistema judicial, moviendo hilos y tomando decisiones que afectaban a miles. Eran intocables, pero lo que nadie sospechaba era que detrás de esa fachada de prestigio se escondía una historia de tragedia, corrupción y muerte. Este no es un simple caso criminal, este es el juicio del siglo en Carolina del Sur, y en el centro de todo, Alex Murdaugh. Por más de 100 años, los Murdaugh fueron una familia influyente en Carolina del Sur. Controlaban el circuito judicial y tenían el poder de decidir el destino de casos importantes. Generaciones de fiscales y abogados llevaron su apellido, consolidando un legado de prestigio. Pero detrás de la imagen de éxito había una sombra. El 7 de junio de 2021, Alex Murdaugh realizó una llamada al 911. Su voz reflejaba desesperación. Decía haber encontrado los cuerpos de su esposa, Maggie Murdaugh, y su hijo de 22 años, Paul Murdaugh, asesinados a tiros en la extensa propiedad familiar. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar. Maggie y Paul habían sido brutalmente ejecutados con 2 armas diferentes, un rifle y una escopeta. La escena del crimen era espeluznante. Desde el primer momento, los investigadores notaron algo extraño en la actitud de Alex. Desde el inicio de la investigación, Alex aseguró que en el momento del crimen estaba visitando a su madre. Sin embargo, los datos de su teléfono celular, junto con un video grabado por su hijo antes de morir, lo ubicaban en la escena minutos antes de los asesinatos. Este video se convirtió en la prueba clave del caso. En él se escuchaba la voz de Alex Murdaugh, lo que contradecía por completo su versión de los hechos. A partir de ahí, los fiscales comenzaron a construir el caso en su contra. A medida que los investigadores profundizaban en el caso del asesinato de Maggie y Paul, la imagen de la familia Murdaugh comenzaba a desmoronarse, revelando años de secretos y tragedias. Uno de los episodios más polémicos fue el accidente de bote en 2019, donde Paul Murdaugh estuvo implicado en la muerte de Mallory Beach, una joven de 19 años. Aunque la evidencia señalaba que Paul estaba bajo los efectos del alcohol, su apellido lo protegió de enfrentar consecuencias legales graves. Pero esta no fue la única sombra que rodeaba a los Murdaugh. En 2018, la ama de llaves Gloria Satterfield falleció en circunstancias extrañas dentro de la propiedad familiar. Alex Murdaugh obtuvo un pago millonario del seguro tras su muerte, dinero que nunca llegó a las manos de los hijos de Gloria. Por otro lado, una auditoría reveló un fraude financiero masivo. Alex había robado millones de dólares a clientes y socios de su firma legal. Cada uno de los eventos formaba piezas de un rompecabezas que mostraba cómo el poder y el apellido de los Murdaugh habían ocultado secretos ocultos por años. En enero de 2023 comenzó el juicio de Alex Murdaugh. Fue uno de los juicios más mediáticos de la historia del estado, con transmisiones en vivo y miles de personas siguiendo cada detalle.
El fiscal argumentó que el doble asesinato fue una estrategia de Alex para desviar la atención de sus problemas financieros y ganar simpatía. La evidencia fue abrumadora. El video clave que demostraba su presencia en la escena del crimen antes del asesinato. La falta de un arma homicida, pero con pruebas de que las armas familiares coincidían con el crimen. La crisis financiera que sugería un motivo detrás de la tragedia. El 2 de marzo de 2023, el jurado dio su veredicto: culpable en todos los cargos. La sentencia fue clara y sin posibilidad de apelación. 2 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Caso número 2. El titiritero de la justicia. Roy Cohn no era un abogado común. Movía los hilos detrás de escena. Dominaba las salas de juicio con su audacia y utilizaba cada recurso posible para asegurarse de que sus clientes y él mismo siempre ganaran. Fue un estratega despiadado, un manipulador de la justicia y finalmente un hombre cuya ambición lo llevó a la ruina. En los años 50, Estados Unidos estaba envuelto en una paranoia profunda, el temor al comunismo. En medio de esta era, Cohn ascendió rápidamente en los círculos legales y políticos. Su gran oportunidad llegó con el caso de Julius y Ethel Rosenberg, acusados de espiar para la Unión Soviética. Como fiscal, Cohn jugó un papel crucial en lograr su condena. Se dice que utilizó su influencia para presionar al juez y asegurar la pena de muerte, marcando un precedente en la lucha contra el comunismo. Fue un éxito para su carrera, pero también el primer indicio de hasta dónde estaba dispuesto a llegar por poder. Después de su éxito con los Rosenberg, Cohn se convirtió en el asesor principal del senador Joseph McCarthy, líder de la infame Casa de Brujas contra supuestos comunistas en el gobierno de Estados Unidos. Las audiencias de McCarthy fueron espectáculos llenos de acusaciones infundadas y persecuciones políticas. Cohn era el hombre detrás de la cortina, organizando estrategias para desacreditar a quienes fueran señalados como comunistas, sin importar si había pruebas. Bajo su dirección, vidas y carreras fueron destruidas. Pero su ambición lo llevó a cometer errores. Su obsesión por obtener favores para su amigo David Shine lo colocó en el centro de un escándalo que debilitó a McCarthy. A partir de ahí, la carrera política de Cohn comenzó a tambalearse. Con su influencia política disminuyendo, Cohn se reinventó como un abogado de alto perfil en Nueva York. Representó a figuras poderosas, incluyendo empresarios y celebridades como Donald Trump en sus primeros años de negocios. Era conocido por su estilo agresivo en los tribunales y por usar tácticas poco convencionales. Sus clientes confiaban en él porque no jugaba según las reglas, sino que las manipulaba para obtener el resultado deseado. Pero este juego tenía un costo. A medida que pasaban los años, los rumores sobre sus prácticas ilegales crecieron. Su método de trabajo basado en el chantaje y la manipulación finalmente salió a la luz cuando fue acusado de intentar apropiarse de la fortuna de un cliente moribundo alterando su testamento. Esto llevó a que en 1986 el Colegio de Abogados lo inhabilitara por conducta poco ética. Fue el golpe final para su carrera. En ese mismo año, Roy Cohn fue diagnosticado con SIDA, enfermedad que negó hasta el último momento. Falleció poco después, dejando atrás una historia de corrupción, influencia y poder manipulador. Caso número 1. Avaricia y poder. El 21 de diciembre de 1980, Martha Sonny von Bülow, heredera estadounidense de una millonaria fortuna, fue encontrada desmayada en el baño de su ostentosa mansión de Newport en Rhode Island, donde vivía con su marido y sus 3 hijos. La mujer de 48 años, que había sufrido un ataque relacionado con su hipoglucemia, nunca recuperó la conciencia. Pasó en estado de coma los siguientes 27 años, 11 meses y 15 días de su vida hasta que murió a los 76 años el 6 de diciembre de 2008. Klaus von Bülow y Martha Sharp Crawford se casaron en 1966. Él había nacido en Dinamarca y se había graduado de abogado en Cambridge, Inglaterra. Patrocinaba artistas y asesoraba económicamente a hombres de gran fortuna.
Ella era la heredera de la fortuna de su padre, George W. Crawford, expresidente de la Columbia Gas and Electric Company de Pittsburgh, que falleció cuando la pequeña Sonny solo tenía 3 años y le había dejado una fortuna valuada en $75 millones. Klaus y Sonny tuvieron una hija en común, Cosima, nacida en 1967. Él dejó de trabajar por insistencia de su amada esposa y se instalaron primero en un elegante departamento en la Quinta Avenida de Nueva York, frente al Central Park. Poco tiempo después, la señora Von Bülow compró una bella mansión de 23 habitaciones en un terreno soñado de 4 hectáreas y con vista al mar en Newport, Rhode Island. El abogado Klaus Von Bülow era un hombre de mundo, muy influyente y socialité por elección. Von Bülow fue acusado no de uno, sino de un doble intento de asesinato de su esposa. El primero de ellos ocurrió cuando Sonny sufrió en 1979 un episodio similar al de 1980. Entonces también la señora Von Bülow terminó en estado de coma, aunque despertó a las pocas semanas. Maria Skralhammer, una empleada doméstica alemana de Sonny, fue una de las principales testigos contra el señor Klaus en ambos procesos judiciales. La empleada aseguró que la primera vez que la señora Sonny entró en coma, ella misma le sugirió al señor que llamara a un médico porque no la veía normal, pero él se negó, asegurando que su esposa estaba dormida. Cuando finalmente llegaron los doctores, la mujer fue trasladada al hospital de Newport, donde se detectó que había recibido una sobredosis de insulina. La doméstica testificó también que había encontrado, tiempo después de este primer incidente, un pequeño estuche negro en un armario del señor Von Bülow, que contenía jeringas, una pasta amarilla y un polvo blanco. Tras un análisis posterior, se certificó que la pasta era una especie de Valium y el polvo Seconal. Más tarde, en el mismo armario, la empleada doméstica de la mansión había hallado frascos de insulina. Otra protagonista de los juicios de Von Bülow fue Alexandra Iles, una socialité y actriz de teatro y televisión de Nueva York que, desde 1978, tenía un romance con el acusado. La mujer testificó que en marzo de 1979 le había dado un ultimátum a su amante para que se divorciara antes del fin de ese año. En marzo de 1982, el primer juicio culminó con un veredicto desfavorable para el millonario Von Bülow. Fue sentenciado a 30 años de prisión. El hombre, al escuchar su condena, solo levantó sus pulgares hacia arriba para responder a una parte de la audiencia de la sala que desaprobó la decisión del jurado y comenzó a pedir a gritos su liberación. Obviamente, Von Bülow apeló esta sentencia. Para no ir a prisión, pagó una fianza de $1 millón. Los medios entonces sugirieron que esa cifra había sido aportada por el amigo y ex cliente del abogado danés J. Paul Getty Jr. Para llevar adelante su apelación, Von Bülow contrató al prestigioso abogado y profesor de Harvard, Alan M. Dershowitz, un profesional entonces idealista que con el correr de los años agrandaría su fama al defender personajes como O.J. Simpson, Jeffrey Epstein y hasta el mismísimo Donald Trump cuando enfrentó el proceso de impeachment en 2020. El trabajo de Dershowitz fue muy efectivo en el caso de Von Bülow. La condena a 30 años fue revocada por el Tribunal Supremo de Rhode Island por motivos técnicos. Parte de la información no se había puesto a disposición de la defensa y se habían enviado pruebas a analizar sin hacer el registro correspondiente. El segundo juicio se realizó en la ciudad de Providence y allí la afilada defensa del abogado danés apuntó todos sus cañones para demostrar al jurado que Sonny, quien yacía en estado vegetativo en un cuarto de hospital, era una mujer desequilibrada que en repetidas ocasiones abusaba de las drogas y el alcohol. La defensa enfatizó en base a estos testimonios y a otras pruebas médicas que la propia esposa del imputado había provocado su caída en coma al inyectarse o tragar la insulina junto a otros medicamentos en ambas ocasiones, en las que terminó en el hospital. En cuanto al estuche negro que encontró la doméstica con las jeringas y los frascos de insulina, la defensa argumentó que estaba ubicado en un armario que era compartido por la pareja, un lugar al que ambos esposos tenían acceso por igual. Finalmente, el 10 de junio de 1985, Von Bülow fue absuelto.
El millonario, que siempre había proclamado su inocencia, aseguró a la prensa al salir sonriente del tribunal que ese fue un caso médico y que no se trató nunca de un crimen. En 1988 se divorció formalmente de Sonny y se fue a vivir a Londres. Sonny murió tras casi 28 años de estar en coma, el 6 de diciembre de 2008. Con su último suspiro, Sonny se llevó a la tumba el secreto de lo que pasó en aquella jornada previa a las vacaciones de Navidad en la que se apagó su vida consciente. Klaus von Bülow falleció en la capital de Inglaterra a finales de mayo de 2019. Tenía 92 años. Si te fascinó este episodio, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita para no perderte ningún caso impactante. Y déjame tu comentario con tu opinión. ¿Qué historia te sorprendió más? Nos vemos en el próximo episodio.